Bienvenidos a una clase de selección de personal a través de la grafología. Aclarar que se puede realizar de dos maneras la selección, ya sea que se utilice únicamente la grafología, ya sea que sea como complemento, o sea, una herramienta más dentro del equipo selector. Por ejemplo, me ha pasado a mí de hacer la selección para un asistente de una odontóloga, para un estudio de contador, que tenían que incluir a un contador más. Entonces, bueno, ahí únicamente utilizamos la grafología. Pero si vamos a las grandes empresas, entonces ahí ya hay un equipo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer con la grafología, obviamente que la empresa o la persona que nos contrata ya nos da las personas que cumplen los requisitos. Por ejemplo, si se pide un ingeniero eléctrico y bueno, van a descartar si se presenta un médico. Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Nosotros ya llegamos a la parte donde tenemos que aplicar la grafología. Que se puede dar una presentación masiva de 200 personas. Nosotros lo que vamos a pedir fundamentalmente una carta manuscrita firmada y le vamos a dar un título para que la persona sepa de qué escribir. Como puede ser que le digamos, escribe las razones que consideras por las cuales eres idóneo para el puesto solicitado. Esa sería una posible. Otra podría decir, escribe una redacción titulada Mis manos. Otra sería, escribe una redacción titulada Mis mejores vacaciones. O sea, lo importante es que la persona escriba, se meta, digamos, en el tema. Entonces ahí es donde nosotros vemos todo lo que sería el inconsciente. Entonces, tan rico para analizar, o sea, que no esté tan pendiente de las formas, sino del contenido. Esa es una de las cosas que pedimos, y lo que se suele pedir en gráficos, por ejemplo, para selección de personal, sería una persona bajo la lluvia. Vamos a ver el primer filtro: deshonestidad, violencia y también problemas de salud. Que muchas veces, la gente dice, bueno, ustedes no están habilitados para diagnosticar. Por supuesto que no. Nosotros no decimos, esta persona tiene apendicitis. No. Vamos a ver, por ejemplo, tan sencillo como esto, un escrito que tenga las líneas, los renglones, todos descendentes, muy descendentes. Esa persona está muy cansada o está con alguna enfermedad o está muy bajoneada, deprimida. ¿Quién quiere contratar a una persona de esas características? Entonces ahí ya vemos y estamos hablando de salud. O por ejemplo la letra cuando es muy clarita la tinta. Decimos la persona no tiene energía, no hay presión, es muy clarito y no hay presión, porque vamos a recibir manuscritos originales. Entonces vamos descartando ese tipo de cosas, que me refiero a salud. Si bien nosotros vemos detalles muy importantes de salud, muchas cosas, pero eso, bueno, da para mucho más para hablar y profundizar, ¿no? Que eso lo vemos mucho en anomalías de la presión, por ejemplo. Bienvenidos todos que van llegando, se van uniendo. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, violencia, si nosotros vemos que en un texto hay muchos ángulos y hay una presión exagerada, es decir, la fuerza que imprime al escribir la persona, si lo hace con un bolígrafo, vamos a notar debajo de la hoja un surco muy profundo. No va a ser que se va a notar un surco, que si se nota un surco hay una buena presión, hay salud, es buenísimo. Pero si vemos que es muy profundo, ya estamos hablando de violencia. Miren tan fácil que podemos ver. Entonces, bueno, por supuesto se tiene que dar, ¿no es cierto?, que se sumen cosas, ¿no? Pero si vamos a hacer así un filtro rapidísimo, en los gráficos es donde más rápido lo vemos. Y con respecto a la parte de la inteligencia emocional, si en el dibujo de la persona bajo la lluvia no está presente el paraguas,
Hay muchas personas cuando hacen selección de personal directamente no evalúan más nada y lo descartan. Entonces dicen paraguas, no paraguas, paraguas, no paraguas, para un lado y para otro, así. Hacen, digamos, una pila con los que no tienen paraguas, se van. Los que tienen paraguas se quedan y seguimos viendo más filtros ahí. ¿Qué pasa? Que muchas veces no está presente el paraguas, pero la persona está dibujada de determinada manera que uno dice por las características que tiene el dibujo de la persona, unos hombros bien firmes, unos trazos bien firmes, una buena, digamos, soporte, ¿no? Que serían los hombros, que uno dice es capaz de soportar las presiones del ambiente. Porque la lluvia sería el elemento agresor, los conflictos, los problemas del día a día. Entonces, si una persona no tiene paraguas, no tiene defensas internas. Son esas personas que se enferman porque se asustan cuando se sienten presionadas. Cuando viene tu jefe y te dice, te da un trabajo y está con una cara de apurado y vos le preguntás ¿para cuándo lo tengo que hacer? Y te dice, para ayer. Yo tenía un jefe en algún momento que me decía siempre para ayer. Entonces, según cómo sea la persona, se viene abajo, no, si no tiene esas defensas, esa resistencia a las presiones, se viene abajo. ¿Y qué pasa? Empieza a faltar. Y a las empresas no les interesa personas que te den problemas, sino que les interesa personas que sean resolvedoras de problemas. Entonces, miren qué interesante esto, ¿no? En el dibujo. Y los trazos, por supuesto, cuando una persona te hace sucesión de trazos, en vez de hacerte una línea de una sola vez para dibujar lo que sea, un brazo, las partes del cuerpo, la cabeza, todo de una sola vez. Una persona que está decidida, que hace de una, rápido, ejecutiva, dinámica. En cambio, la persona que está temblorosa, que tiene miedo, que tiene una sucesión de trazos que por ahí le llamamos, por ejemplo, en arquitectura, líneas peludas, porque no está hecho de una sola vez, sino por una sucesión de pelos. Así que bueno, eso por ejemplo no es positivo. Y así vamos analizando hasta llegar, por supuesto, a decir, bueno, ya hemos hecho el filtro de la deshonestidad y de lo que sería la violencia y la enfermedad. Ya hemos hecho ese primer filtro y ahora nos vamos a ir metiendo cada vez más en las características del puesto solicitado, que no va a ser lo mismo que se requiera un gerente general que una secretaria, que incluso no sea una secretaria ejecutiva, sino alguien que no necesite, digamos, demasiadas responsabilidades. Yo les he traído acá 2 escritos en los que vamos a ver, en el de la izquierda, vamos a analizar rasgos de deshonestidad. Nosotros tenemos que encontrar mínimo 5 rasgos para decir esta persona la descartamos. Porque con un solo rasgo que encontremos, no. ¿Sí? Recordemos que la grafología trabaja con la teoría de reforzantes. Cuanto más características me llevan a que yo tenga la certeza en la característica que estoy buscando de personalidad, entonces ya tengo yo esa certeza. Pero si es una sola, no. Y siempre, cuanto más cosas para analizar, mejor. Si tenemos más dibujos, o sea, se dice cuando la batería es más grande, mejor. Vamos a ir con las características de este escrito de la izquierda. Yo no les he puesto de quién se trata ni nada, para que ustedes vayan viéndolos así a simple vista, que parece una persona, o sea, súper normal, un escrito común y corriente. Y yo ahora les voy a ir detallando rasgos de deshonestidad. Hagan hincapié en los óvalos, es decir, las letras A y las letras O, y si encuentran por ahí, una G, una Q. A ver, acá hay una Q al final, la última línea que dice que están realizados en el sentido de las agujas del reloj, es decir, están armados así, en vez de estar armado antihorario, así y así. Eso es un rasgo, o sea, eso no es, digamos, lo acostumbrado, no es lo esperable y es un rasgo de deshonestidad. Ahí tenemos uno. Otro rasgo, los óvalos están abiertos hacia abajo. La primera palabra dice amistad, le falta la D.
final. No vamos a tener en cuenta lo que sería la parte de ortografía, por supuesto siempre dependiendo del cargo. Si una persona se postula para gerente general, tiene que tener buena ortografía, ¿sí? Dependiendo siempre de eso, ¿no? En este caso tiene muchos problemas de ortografía acá. Como verán, la D no está. Fíjense en la A primera, que está abierto abajo. Después dice amistad y yo creería que dice cambios. Pues está cortado, ¿no? el texto, entonces no lo podemos ver entero todo para encontrar el sentido y ver exactamente qué palabras ha escrito. Entonces esa A está abierta hacia abajo. Eso también es un rasgo de deshonestidad. Los óvalos es bueno que se abran a la izquierda, a la derecha, arriba, pero no abajo. Y también la apertura es importante tener en cuenta, que no sea muy abierto, pero no es obligación que estén abiertos todos los óvalos, pero sí algunos. No vamos a hablar acerca de eso porque es un tema para ampliar muchísimo. Nos quedemos con esto, ¿sí? Segundo punto entonces de deshonestidad. El óvalo está abierto hacia abajo. La parte de abajo es la parte instintiva. Vamos ahora a un tercer rasgo. Predominan los ángulos. Fíjense que parece, vamos a donde dice la línea 1, 2, 3, 4, 5, la sexta, la séptima. La sexta también lo vemos clarito en hermanos y después en donde dice también la séptima. Díganme, en donde dice también esa M, parece dientes de sierra. Y además en los óvalos, vamos a la primera línea, a donde dice cambios. La A tiene una punta, terrible punta hacia arriba, o sea, empiezan a aparecer ángulos donde debieran haber curvas. Eso también entonces es otro rasgo. Vamos en el tercero. Otro rasgo, cuando las letras parecen números. Fíjense que escribe la palabra Dios, todas las veces que la escribe. Vamos a la tercera línea que dice, yo creo que dice Dios. Sí, porque dice siervo de Dios. Entonces, ahí y en el renglón siguiente. Esa D, fíjense, díganme si no es un número 2. Después otra cosa sería cuando se cambian las letras y parecen otras. Justamente la S, donde dice en la tercera línea siervo o donde dice cambios, esa S al final parece una R. Entonces, bueno, vamos sumando cosas, ¿no es cierto? Y bueno, hay más para decir, incluso hay temblores en algunos puntos. Ustedes lo que pueden hacer, digamos, si tienen una lupa a mano, a ver, una lupa de la que se compra en las librerías para la escuela primaria, una lupa común y corriente. Yo la suelo poner incluso en el monitor de la pantalla cuando estoy viendo un video, por ejemplo, en YouTube. O, porque bueno, a veces que no se puede agrandar, ¿no es cierto? Agrandamos la pantalla y llega un punto que ya no se puede agrandar más. Entonces ahí yo le aplico la lupa a la pantalla. Y si no, por supuesto, bueno, usamos en el papel, se entiende, ¿no es cierto? Se puede hacer una captura de pantalla. Ustedes ahora, si tienen interés, pueden hacer una captura de pantalla y después van cuando tengan una lupa y se acercan. Y hay temblores, fíjense en la última línea, ahí se nota clarito. Creo que dice, no le entiendo bien lo que dice, pero sí dice la, y ven que ahí nuevamente tenemos el ángulo en la A hacia arriba, tenemos abierto hacia abajo el óvalo, o sea, es una característica constante, ¿no? Después hay una C, y esa C está temblorosa. Hay muchos puntos donde hay temblores, que incluso puede parecer temblor por un lado, o puede ser una característica que es dentro de lo que sería el género presión, vemos, así como vemos la fuerza que se ejerce cuando uno aprieta mucho la lapicera, también vemos la tensión. Y decimos que la tensión puede ser como el globo cuando recién está inflado, una hermosa tensión, o cuando ya se está desinflando el globo. Vieron que se ponen flojos los contornos del globo. Entonces se empieza a deformar esa hermosa curva que había al principio. Lo mismo pasa con la letra y se empieza a deformar. Hay una letra, la letra P, la P de papá. Fíjense que la hace con un bucle hacia arriba como si fuera una L. Fíjese donde dicen pabellón, que sería la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dice pabellón.
Abajo después dice porque, y bueno, hay un montón de P, ¿no? Pero vamos a esas dos, que son las primeras que he identificado acá. Y hace como un bucle. Y ahí también ese bucle está medio deformado, una tensión floja, eso tampoco es bueno. Entonces, bueno, ya hemos sumado más de 5, así que ya tenemos la certeza de que esta persona tiene rasgos de deshonestidad. Entonces yo no la quiero en mi equipo, no la quiero para trabajar, no importa si es un ingeniero eléctrico maravilloso, con un promedio, con medalla de oro. Pero bueno, ahora les cuento de quién se trata esta persona. Está, cuando he escrito esta carta, en la prisión porque es un homicida, ¿sí? Un asesino. Así que miren de deshonesto que es. Es una persona que ha matado. Otra cosa a tener en cuenta acá muy interesante es que hay letras de un renglón que chocan con las letras del renglón siguiente. En este caso, al haber renglones pautados, las líneas que vienen en la hoja o en un cuaderno, entonces esta persona puede ser que si uno le da una hoja, como en el caso de la derecha, que está la posibilidad de definir, dejar más espacio entre líneas, no sabemos si chocaría o no chocarían esas letras, ¿no? Como por ejemplo donde dice Evangelio, que sería la cuarta línea. Evangelio choca con la letra de abajo, que es una L, cárcel, dice, que está escrito con S. Entonces eso significa confusión de ideas, es una invasión de zonas, porque está ocupando el lugar de otras letras, entonces es confusión de ideas. Y sí, realmente está un poco confundido. Bueno, lo vamos a dejar ahí y era como para mostrarles, ¿no es cierto?, cómo vamos viendo. Hay una lista cuando yo doy clases digamos, en un curso de selección de personal, una lista con un montón, así como 100 características de deshonestidad que uno puede ir viendo, ¿no? Entonces uno dice, tiene que haber por lo menos 5. Y la letra que les he traído, el escrito que está hacia la derecha, es para que vayamos viendo características en el puesto dado, que no es lo mismo, como les decía, un gerente que una persona que sea, por ejemplo, una persona que sea bibliotecaria, una persona que esté para hacer legajos. Entonces una persona tranquila, que no toma decisiones, que incluso ni atiende al público. Entonces el perfil, digamos, es totalmente diferente. Si estamos en una empresa haciendo la selección, seguramente nos van a dar las características que necesitan para el puesto. Entonces va a decir, por ejemplo, en el gerente general, una persona que tenga capacidad de mando, ¿no es cierto?, como básico. Y así nos van a ir dando y nosotros lo vamos a ver a través de la grafología. Entonces, en este caso, que tampoco les he puesto de quién se trata, digamos, qué puesto cumple, ni nada por el estilo, para que ustedes vean y digan a ver qué les llama la atención, ¿no? Entonces, lo que más llamaría la atención en este caso son las vallas de las letras T, que están altas. Es la valla transversal, ¿sí? A esta le llamamos valla. Y a la perpendicular, que está la vertical, le llamamos hampa o palote, si les resulta más fácil. Entonces, el palote vertical y lo que dice, digamos, la caligrafía es, digamos, el módulo de lo que nos han enseñado en la escuela, es que la letra T tiene que tener a 3/4 la valla. En este caso está arriba. Supera, digamos, los 3/4, por ejemplo, en donde dice importantes en la cuarta línea. De todos modos, en las otras también, quizás, no obstante, la primera no, pero las demás sí. Y esto nos está hablando de una persona que tiene capacidad de mando o que le gusta mandar. Acá hay que tener cuidado porque tiene que haber la combinación de esta valla de la T, sí o no, no es imprescindible, pero sí es imprescindible que la tensión de la letra sea buena, como el globo cuando está recién inflado. Y si nosotros vemos la parte vertical de la T, tiene una tensión hermosa. Si después de importantes vemos, dice importantes de profesión, etcétera, la P también tiene una tensión preciosa, o sea, la letra en general, el escrito, tiene una buena tensión, eso es muy importante.
Si bien es interesante que haya una mixtura y que haya, así como hay curvas, que haya también algunos ángulos, porque tienen que saber poner límites, pero no que sea todo ángulos. Fíjense, los óvalos no tiene ángulos como el caso anterior. Entonces, bueno, vamos viendo, es una letra bastante simplificada que nos está hablando de una persona inteligente. A mayor simplificación de la letra, más virtuosa la letra, porque se supone que cuanto menos nos demoramos en escribir, más rápido llegamos al objetivo. En la derecha es donde están nuestros objetivos, donde están los demás. Fíjense que además, hablando de los demás, tiene una inclinación de la letra levemente hacia la derecha, y eso es muy virtuoso. Nos está hablando de una persona que tiene iniciativa, que es una persona hacedora. Fíjense la letra de la izquierda puntualmente en la segunda línea. Al final, donde dice yo te diré que, fíjense donde dice te diré. La letra T y la letra D tienen una inclinación muy hacia la derecha, o sea, en exceso. Todo lo que sea exagerado en más o en menos tampoco es positivo. Porque cuando está muy inclinado hacia la derecha significa que es una persona fanática. Una persona que lo que él dice es y se fanatiza con sus criterios, y es una persona muy subjetiva, que suele cargarle su propia mochila a los demás. Así que para nada, a ver, Hitler tenía la inclinación de la letra casi 45 grados. Así que muy inclinada. ¿Cómo era Hitler? Fanático. Entonces, súper virtuosa la letra que está apenas inclinada a la derecha, como el caso del texto que les traigo a la derecha. Bueno, es una pincelada, hay muchas cosas por ver, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, acá algo que a mí me ha llamado la atención en esta letra son las letras S al final, cuando están al final de las palabras. Fíjense donde dice los, después dice conocimientos, que ahí incluso no la llegó a hacer a la parte de arriba, pero sí a la parte de abajo. Es una letra S que está más grande que las demás letras de la palabra. ¿Cuándo sucede eso en una letra que está al final de la palabra, tanto en la letra S como en la letra R? En este caso se da en la S. Es una persona que dice, yo hago las cosas mejor que nadie. Entonces es una persona súper exigente consigo mismo y con los demás. Una persona muy crítica, autocrítica y crítica de los demás por este afán de hacer las cosas bastante perfectas. Entonces, bueno, vamos sumando cosas que hacen de una persona que es capaz de mandar, de hacer que se cumplan las cuestiones, ¿no? Esta letra es de un jefe de marketing. Incluso, yéndonos a unir cosas y vamos a ver marketing también, fíjense en la segunda línea donde dice médicos. La letra D está hecha con un bucle, que digamos lo que nos han enseñado en la escuela sería que sea un palo, no como una especie de L. Cuando está hecha así como una especie de L, es muy virtuosa porque está contándonos acerca de una persona que es muy creativa. Aparte que ya les había contado esto de la simplificación, que está hablando de una persona inteligente y también de una persona creativa, ¿no? Así que bueno, vamos sumando cosas y está muy interesante cómo vamos viendo las características ya hacia el puesto. Así que bueno, muy rico para analizar profundamente y para hacer esto de simplificar en las selecciones masivas estos filtros que yo les decía muy rápido, como por ejemplo esto del paraguas, ¿no? Con paraguas, sin paraguas, con paraguas, sin paraguas, y ya decimos, a ver, nos quedamos con 50. De esos 50 que sí tienen paraguas, ahí empezamos a ver otras cosas más. Y esto que yo les contaba de la línea que cae mucho, por ejemplo, una persona que firma a la izquierda, una persona que no tiene mucha iniciativa, y si es un puesto jerárquico, entonces de dirección, entonces no. Entonces así vamos viendo, por supuesto, para todos hay un lugar dependiendo del puesto que se solicite, con las características de la persona.
Así que lo vamos a ir ubicando cada persona en donde deba ir. Pero jamás vamos a poner una persona que tenga características de subordinado en un puesto de dirección, por ejemplo. En selección de personal, la mayoría de la gente le gusta hacer una clasificación de temperamentos y después a la letra suele encasillarlas en esa clasificación de esos 4 temperamentos que son sanguíneo, nervioso, bilioso y linfático. Entonces empiezan a decir, esta persona tiene un 35% de sanguíneo, un 25% de bilioso, un 10% de esto y un 10%. Eso de encasillarlo es muy complicado, engorroso. Yo utilizo, que lo tomé en su momento de que la ya fallecida presidenta del Colegio de Grafólogos en Argentina, una persona que sabía un montón y que así que uno quería escucharla horas y días seguidos. Y me encantó su modalidad cuando yo estudié con ella, que decía, no, características individuales de cada persona y punto, así como yo se los he estado dando recién. Entonces, ¿qué características se necesitan para el puesto? Estas. ¿Cómo lo vemos en la grafología? Con esto. A ver, esta persona tiene, no tiene, entonces, ¿es o no? Después que nosotros lleguemos a decir, bueno, tenemos 7 personas o 5 personas que ya hemos hecho así más pormenorizadamente las características del puesto, ahí sí, a esas 5 o 7 personas las que nos pidan, las pasamos para que las demás personas del equipo selector hagan las entrevistas o demás test que necesiten realizarle. Así que como verán es una herramienta muy interesante. Y hasta acá llego, que ahora tengo que dar una clase en vivo, pero para una sola persona. Así que hasta acá llego y bueno, ya andaré con otras clases más en otros momentos. Un gusto haberlos tenido, que me hayan escuchado. Gracias por haberme acompañado. Chaucito.